Cordial saludo, mi nombre es Mónica Arismendi. El día de hoy voy a exponer la temática relacionada a la fase 5, prueba objetiva abierta. Esta exposición la realizó con aportes individuales del compañero José Ángelo Loaiza. Somos del grupo 19 y pertenecemos al grupo Antropología Rural. La temática que elegimos fue violencia en territorio rural, exclusión social, política y económica. Elegimos esta problemática porque es el principal inconveniente para el buen desarrollo del ser humano dentro de la población campesina. El contexto, como muchos conocemos, Colombia lleva décadas sumida en la violencia, comúnmente hablando en poder de grupos guerrilleros y paramilitares. Estos grupos se han asentado principalmente en la población campesina. Han sido estos habitantes los principales afectados. Entonces, como bien sabemos, en nuestro país no existe una zona que no haya sido tocada por estos actos violentos. Entonces, en general, los conflictos afectan a esta población e impiden que tengan sus beneficios y un buen desarrollo como personas. En la descripción del problema encontramos que Colombia posee diversas manifestaciones dentro de lo que conocemos como la represión. Existen muchos actos de los que ha sido víctima esta población, son vulnerables y indefensos ante, primero, los actos violentos y segundo, ante unas políticas de Estado que no han llegado a tocar estos territorios, que no han llegado a brindarles el beneficio. La población campesina por años ha estado sola con estos inconvenientes, los ha dejado en la pobreza, en el desplazamiento y sumándole a ello el escepticismo, porque realmente la población campesina hoy en día, aunque lucha por sus derechos, persevera por lo que le correspondería como ciudadano, no cree en los avances o en las soluciones, muchas veces no tienen la suficiente credibilidad. En esas tierras hacen falta oportunidades económicas, educación de calidad, salud, vivienda digna y principalmente aquellos ciudadanos que han sido desplazados por la violencia y hoy se encuentran viviendo en el área urbana necesitan el retorno de sus tierras. Encontramos principalmente tres raíces de este problema que son la presencia de grupos al margen de la ley. Encontramos entonces el narcotráfico, o sea, el tráfico de narcóticos, encontramos los grupos guerrilleros, luego encontramos otra problemática que se suma a ello, que es la ausencia de la fuerza pública para la seguridad del campesino. ¿Esto en qué repercute? En minería ilegal, en cultivos ilícitos, entonces también en inconvenientes de tierras por falta de acompañamiento para el productor rural. La agricultura también se ve afectada porque cada día los productos son más desvalorizados, el trabajo del campesino no es valorado, no tienen oportunidades ni salidas en el área comercial. Luego encontramos la presencia de multinacionales. Entonces, principalmente se habla de que el campo hay que industrializarlo. Pero ¿qué pasa? En el campo está el pequeño productor, el productor agrícola que trabaja para su autoconsumo y también es el sustento, hablando comercialmente, de su familia. Entonces, al industrializar excesivamente estas áreas, muchas de las veces se están acaparando salidas o posibilidades de las personas que allí viven y trabajan diariamente. Y muchas de las veces otro problema es el incumplimiento del acuerdo a estas poblaciones. Es decir, que eh, ellos ven la llegada de una multinacional o una empresa de gran poder económico a sus territorios como oportunidad laboral. Muchas de las veces por falta de preparación, por falta de conocimiento, no son contratadas las personas que viven dentro de estas áreas y entonces pierden estas oportunidades de tener otro, otro trabajo, otra posibilidad más para poder ayudar a sus familias.
Y dentro de las consecuencias de este problema encontramos que los campesinos, pues obviamente, como lo mencionamos anteriormente, tienen problemas con los grupos al margen de la ley, tienen inestabilidad, inseguridad, sufren ataques, son asesinados. Los líderes sociales, encontramos también el desplazamiento forzado, los problemas con el gobierno, que incluyen estos problemas con el gobierno. Ahí, eh, valga la redundancia, encontramos nuevamente la desprotección, la no inclusión. Los campesinos muchas veces no son incluidos en las temáticas políticas, en las temáticas económicas que los favorezcan. Entonces aquí encontramos cuando los campesinos reclaman sus derechos, son atacados, sufren ataques, o los ataques de la población ya cansada a las fuerzas públicas. Entonces, esto suma mucho más problemas para que el campesino cuente con un buen desarrollo dentro de sus áreas. Dentro de los objetivos de este trabajo encontramos pues establecer los importantes aspectos sobre el comportamiento humano. Entonces, debido a la problemática, entonces, ¿cómo es el accionar de los campesinos? Como lo mencionamos antes, su comportamiento escéptico, pues son personas que muchas veces son estigmatizadas, en vez de ser el campesino valorado, es estigmatizado, siente como una especie de rechazo, pese a que el campesino es el que trabaja, el que produce, prácticamente el que alimenta al área urbana. Y en los objetivos específicos encontramos, obviamente, pues mejorar las condiciones de la calidad de vida de los habitantes rurales y permitir que el ciudadano proteste libremente. El ciudadano tiene derecho a la protesta pacífica, tiene derecho a manifestar sus inconformidades, derecho a seleccionar sus líderes para que gestionen pues por sus intereses, y hay que priorizar las necesidades actuales de los campesinos, escucharlos, ir a las zonas, ver sus necesidades, pero no simplemente para una temporada o con un interés en específico, sino porque realmente se les va a prestar la ayuda y se les va a mejorar sus condiciones. Bueno, dentro de la metodología propuesta realizamos este diagrama de flujo. Entonces este sería el proceso sobre cómo formulamos la metodología para investigar esta temática. Entonces el enfoque que utilizamos es el enfoque cualitativo. Este enfoque trata de o se basa en analizar información textual sobre la percepción que tienen las personas sobre determinada temática. Posteriormente, el diseño de la investigación se basa en una encuesta semiestructurada verbal, donde se le formulan preguntas textuales a las personas del área rural sobre esta temática. Luego, estudio de documentación o archivos sobre los antecedentes de la violencia en Colombia, todo lo que tenga que ver con esta problemática. Luego encontramos pues una encuesta telefónica o virtual de acuerdo a los medios o a las posibilidades para llegar a más personas. Luego, definimos el alcance de la investigación. Entonces, esta investigación se dirige específicamente a los territorios que han sido afectados por la violencia, teniendo en cuenta que estos conglomerados, estos grupos territoriales son la base para identificar y adentrarnos en la problemática que estamos tratando, que en este caso es la violencia. Luego encontramos la población específica, como lo mencionamos antes, es el sector campesino, las personas que habitan en las áreas rurales, el productor agrícola, el que cosecha, el que, bueno, las personas que están a diario en el campo. Y finalmente, los métodos que usaremos para recolectar esta información son una discusión virtual, grupal, sobre retroalimentar cada uno las ideas que tengamos en torno a esta temática, nuevamente, y el análisis de datos y registros. Finalmente, las acciones propuestas de mejoramiento son, obviamente, más presencia del Estado en los territorios que han sido golpeados por la violencia. El Estado debe tener una presencia clara y a la vez prudente en estos territorios para poder conocer las necesidades a fondo y brindarles ayuda a las comunidades. Y que los jóvenes dentro de este mismo
punto, pues que los jóvenes tengan acceso a una educación de mejor calidad para evitar que tengan la necesidad de acceder a otros aspectos ilegales como los cultivos ilícitos, unirse al narcotráfico, etcétera. Eh, Superar las brechas sociales, económicas y políticas y culturales que aíslan a la población rural. Este caso también le corresponde al gobierno, que tenga en cuenta y que mire más la población del sector campesino. Y por último, tenemos devolver la dignidad del campesino que ha sido estigmatizado, valorar su agricultura, valorar sus productos, encontrarle medios y salidas para que se sienta un ciudadano de valor en nuestra sociedad colombiana. Y como conclusión, pues podemos sumar que la antropología rural, que es el curso que vimos, es una ciencia que nos permite tener una visión profunda, una visión reflexiva sobre una problemática. También nos permite conocer primero el origen de la problemática, la historia de un acontecimiento y posteriormente nos permite analizar las causas del comportamiento humano, el comportamiento del hombre dentro de su círculo social, sus interacciones culturales, económicas, políticas, ambientales, y además nos hace conscientes de la importancia de mantener un equilibrio en nuestro estilo de vida y en nuestras relaciones. Esa sería toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.